Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas, esta vez con un capítulo que tiene que ver con lo que uno puede llegar a pensar, cuáles son los manejos a nivel internacional que por allí se juegan para tener determinados grados de influencias en distintas partes del mundo. Pero si bien la historia argentina está plagada de este tipo de sucesos, se puede decir que de los momentos mismos desde la Revolución de Mayo de 1810, no podemos desconocer que también hubo no solo adelantados, sino también investigadores u hombres reconocidos, fundamentalmente de la corona inglesa, que anduvieron por estas tierras con la intención de saber qué pasaba. Francia no estuvo al margen, sin embargo, se puede decir que con más asiduidad, quien se dedicó a explorar el continente y a evaluar o a visualizar qué aspectos se podían llegar a tener en cuenta como para explotar riquezas, Inglaterra iba a la cabeza de todos. Por estos tiempos, y también, por qué no decirlo, durante el siglo XX, muchas veces distintos tipos de ideas que proliferaron fundamentalmente a mediados del siglo XX en la República Argentina con el peronismo, empezaron de alguna forma a definir desde el lenguaje y desde su propia propuesta determinados tipos de ideas o consignas que denotaban de que algo no estaba bien y que algo estaba pasando en la Argentina. Por eso esto de la dependencia económica, o por qué la búsqueda de la soberanía política. Y economía, en forma económica, digamos, esta forma de dependencia, se aludía a una X cantidad de factores por los cuales la Argentina no se había podido desarrollar. En estos últimos tiempos, la cosa no parece ser muy distinta y se ve que casi siempre estamos recreando el mismo drama. Cambian los actores, pero no el libreto. De allí que muchos empezaron a preguntar qué es lo que pasó con la llegada de quien fuera jefe de campaña de Jair Bolsonaro y de Donald Trump. Estamos hablando de Steve Bannon, este muchacho que empezó a tener relevancia en círculos europeos y americanos y que está mirado de alguna manera, a quienes no lo conocen bien lo podemos mirar con sospecha. Así que para poder adentrarnos a ver de qué estamos hablando, creíamos que era conveniente hablar con Jorge Rachid. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo anda eso? Muy bien, aquí estamos, con un poco de frío y esperemos que no nos dé más frío cuando hablemos de este señor, ¿no? Estuve haciendo unos breves pantallazos sobre algunas cuentas de Facebook y me encontré en el suyo con una referencia a este señor de que si bien teníamos conocimiento de que andaba por América Latina, también nos enteramos que estuvo por Argentina y están pasando cosas en Argentina y nos preguntamos, ¿puede ser que la llegada de Steve Bannon a Argentina esté signando algunos acontecimientos y algunas virulencias discursivas de sectores de la política argentina? Le voy a empezar contestando ¿No? con una, con una respuesta que es insólita. Steven Bannon llegó a la Argentina mucho antes que él. Llegó la mano larga del imperio. No llegó él personalmente, sino que llegó la mano larga del imperio. Por eso, el general Perón, que nos enseñó que la política es la política internacional, decía Perón, el resto es cabotaje pueblerino. O sea que si uno no entiende la política internacional, difícilmente puede entender eh, cuáles son los ejes económicos, sociales, políticos, geopolíticos que van a determinar la capacidad soberana del pueblo o de la Argentina o no. En este caso estamos hablando de un personaje que ha sido el brazo ejecutor de una política que obviamente ha cambiado el panorama mundial de los últimos años, un panorama mundial que venía muy claramente diferenciado entre un mundo unipolar y un mundo multipolar, un mundo unipolar hegemónico basado en 1.100 bases militares, Estados Unidos, Inglaterra, Israel y Arabia Saudita, y del otro lado el resto, los nuevos actores. Sobre ese mundo estaba inserta la Argentina hasta el 2015, había ampliado su cosmovisión fundamentalmente a través del BRICS, ¿no es cierto?, de Brasil, Rusia, China, India
y Sudáfrica, estaba incorporado ahí desde el UNASUR y la CELAC, o sea, un panorama que, como bien dijo Perón en el modelo argentino para un proyecto nacional, 60 días antes de morir, cuando planteó que el mundo iba hacia los bloques continentales o países continentales. Pero ¿qué pasa? En este marco llega una gestión como la de Donald Trump, una gestión que no le interesan los bloques continentales. Por el contrario, a Donald Trump le interesa la relación absolutamente extorsiva del 1 a 1, de la diferencia asimétrica que hay entre un país como Estados Unidos. Imagínense lo que sería la Argentina, lo que fue la Argentina en la negociación Trump-Macri. Trump-Macri. Más o menos lo referíamos como una relación como la de la película Carney con David Sarli, digamos. ¿Qué pretende usted de mí? Digamos? Sin ningún tipo de capacidad de maniobra para nada. Entonces, cuando Trump dice que va a hablar con Macri de los limones y Corea, le está diciendo, yo te dejo entrar los limones como favor de exportación, pero vos me vas a acompañar, y ahí es cuando le vende 10.000 millones de dólares en armas, por ejemplo. Entonces, Bannon, en ese momento era vocero de Trump, era el tipo que iba al frente en todas sus políticas más beligerantes, que rompe de alguna manera incluso hasta con el Partido Republicano de lo avanzado de su posición extremista, de derecha, y Trump lo destina a Europa a forjar varios episodios. El primero de ellos es a fortalecer el Brexit, que es lo que más le interesa a Trump, porque empieza con eso a horadar y a romper la Unión Europea, empieza a condicionar su apoyo a la OTAN, se va del tratado de atómico con Irán, se va y no firma el tema del calentamiento global en París, mientras Stephen Bannon, este personaje, empieza a construir lo que es el bloque de las derechas en Europa, fundamentalmente a través de dos maniobras. Una, instalar una escuela de formación de cuadros de la derecha en Italia, que se llama Movement, financiado por los grandes capitales de Estados Unidos y el Consejo Judío Mundial, hay que decirlo, que está financiado por ahí, y a fortalecer una alianza de todos los partidos de derecha que van desde Le Pen de Francia hasta el titular de Hungría, fortalecer el ascenso de la extrema derecha nazi en Austria, con este chico joven, tan joven de 30 y pico de años, que reivindica a Hitler y que hoy es primer ministro en Austria, poca gente lo sabe, el fortalecimiento de Rumania, a consolidar la operación de Ucrania, que después de haber desalojado el gobierno prorruso, el gran conflicto que hubo en la época ya de Obama, pero todo esto es porque Estados Unidos intenta, por un lado, disgregar los bloques continentales en algo similar a lo que está pasando o lo que pasó desde la creación de la Cuarta Flota de Estados Unidos, la recreación, después de 40 años de la recreación de la Cuarta Flota de Estados Unidos en América Latina, que era la que regía la Escuela de las Américas de la Doctrina de Seguridad Nacional, la instalación del Grupo de Lima para combatir al UNASUR, que finalmente logran diluirlo, y esto trae como consecuencia también una feroz contraofensiva, que ya empieza antes de Trump, pero que hay una feroz contraofensiva, porque hay un diseño estratégico de Estados Unidos sobre América Latina que lleva a los golpes parlamentarios, a los golpes judiciales y a los golpes militares, como lo vemos a través de los últimos 10 años de historia que terminan ahora, cuando se le agotan las herramientas, vuelven a los viejos golpes militares, como en Bolivia. Detrás de todo esto hay dos personajes, Stephen Bannon y Elliot Abrams. Son los dos personajes que operan en América Latina, pero Stephen Bannon fundamentalmente opera
en una campaña de desprestigio y de ataque al Papa Francisco. Esto hay que decirlo. Quienes atacan al Papa Francisco son dos cardenales de Estados Unidos, avalados, apuntalados y financiados por Donald Trump, que son el cardenal Vigano y el cardenal Boucher. Son los dos personajes que atacan a Francisco y empiezan a construir la corriente antifrancisco porque dicen que apoya a todo aquello que es el eje cultural del marxismo en una visión bastante estúpida, digamos, de la historia universal actual, pero que lo lleva también a confrontar con el gran enemigo de las derechas de Bannon, que es el progresismo eurocéntrico de Soros. O sea, por algo, fíjense ustedes, que el otro día en la marcha que hubo contra la cuarentena en el Obelisco, apareció un cartel que decía Soros o Perón. A todos nos llamó la atención. Soros o Perón. ¿Quiénes son estos personajes? Bueno, estos personajes operados por Bannon, son aquellos mismos personajes del socio de Bannon, que es Paul Singer. Paul Singer, de los fondos buitre, es socio de Bannon. En esto del financiamiento, de las derechas, del control. ¿Por qué? Porque Bannon es la mejor expresión de los fondos de inversión supranacionales. Y en la Argentina, esto se verifica cuando pierden las elecciones impensadamente, en el primer round, y esto origina por parte de la oposición un ataque sistemático desde el primer día a todas las medidas de gobierno. No nos olvidemos que a la semana de haber asumido Alberto Fernández, tiene un paro de 7 días del sector del llamado, mal llamado del campo, sino que son los rentistas del campo a nivel nacional. Pero ¿qué pasa? Como viene después lo de la cuarentena, avanza el gobierno, acumula poder, Bannon de alguna manera, con la embajada, exigen una profundización de esa línea y declaran una guerra al gobierno. Y ahí viene la guerra, donde cualquier hecho que se produzca en la Argentina va a ser utilizado para iniciar una maniobra que lleve a caracterizar al gobierno de autoritario, de antidemocrático y de pérdida de las libertades. Hasta eso lo han acusado en la cuarentena, o no son los 3 elementos que se conforman ahí. Este ataque llevó a esta, y para eso voy redondeando, a esta última declaración de los 3 líderes de los partidos de la oposición que dejaron, desde mi punto de vista, de ser oposición para pasar a ser enemigos. Patricia Bullrich por Cambiemos, Cornejo por la Unión Cívica Radical y la gente de Carrió, que Carrió como siempre no da la cara, pero firmaron por ella sus alfiles. ¿Por qué digo que pasaron a ser enemigos? Muchos de ellos ya son enemigos. Muchos de ellos ya venían financiados por Paul Singer, Laura Alonso, la misma Patricia Bullrich, que sabemos que opera para la Mossad, están trabajando en una línea destituyente del gobierno nacional y no sería raro que empiecen a esmerilar el gobierno de manera tal de tener el día de mañana un presidente designado del estilo Guaidó. Estos personajes no tienen escrúpulos, no tienen límites, no se le contesta con ejes racionales, porque es lo mismo que contestar con ejes racionales a un esquizofrénico, no puede entender su propia locura. Estos muchachos son enemigos, no son opositores, porque los opositores uno se sienta, conversa, charla, acuerda o no acuerda, pero nadie se sienta con quien le dice asesino. Entonces, a ver, Jorge, para ir de alguna forma estableciendo un camino, digo, usted lo que observa es que esto no es un hecho, una respuesta circunstancial, este documento que firmaron los presidentes de los partidos, y que no es una suerte de vuelto que tiene que ver con el juicio a los espías o esta causa que se inicia
y en la cual se puede visualizar cuáles fueron, digamos, las metodologías que utilizaba el gobierno anterior respecto de la oposición y de algunos que no lo eran, incluso hasta propios. Acá usted intuye... En realidad es más profundo que los espías, perdóneme, claro, Aldo, claro. es más profundo. Es la reforma judicial, Sí. porque en realidad lo que está intentando impedir es que movamos los procesos estructurales del coloniaje que dejó implantado el gobierno anterior. Sí, sí. En términos de esa estructura, y visto de que otros lo definirían como el estatuto legal del coloniaje, ¿no? Pero digo, ¿usted cree que esto es, mientras dure esta suerte de escaramuzas, declaraciones, a veces violentas, como las que hacía la señora Patricia Bullrich respecto de lo que puede ser el 9 de julio, el tema es que todavía no tienen un candidato, digamos, como para esto, ¿no? Esto en primer lugar, no se avisora de que haya un interlocutor válido hacia afuera o hacia adentro. Y la otra posibilidad, ¿qué grado de éxito cree usted que puede llegar a tener una suerte de movimiento de este tipo, siendo que se sabe que a veces cuenta con apoyos mayoritarios de monopolios mediáticos, ¿no? En realidad, ya vamos a empezar por el final. Yo lo digo con todas las letras. Clarín y La Nación son las dos fragatas misilísticas, son el problema, no son parte de ninguna solución. Y esto no va contra el tema de prensa porque dejaron de ser de medios de comunicación para transformarse en factores de poder. Sí. Este señor, Stephen Bannon, fue responsable financiero de Goldman Sachs. Goldman Sachs tiene el 50% de las acciones de Clarín. Claro. Juegan a que los bonos argentinos sean pagados al 100%. Están en contra de la reestructuración de la deuda porque ellos son parte de los deudores. Entonces, todo esto está mezclado en una suerte de cambalache, diría Discépolo, la Biblia junto al calefón, donde esto parece una visión conspirativa, pero yo le digo, esto puede tener, primero que ellos no necesitan tener candidato, porque su opción es un diseño estratégico, insisto, destituyente o deteriorante a tal nivel que lo lleve a nombrar un presidente interino. No necesitaron candidato, porque nunca pudieron vencer en Venezuela, ni pudieron vencer en Nicaragua. Entonces cuando llegan eso, llegan a un momento donde dicen, esto es autoritario, esto es dictatorial, porque todo lo que se oponga al mercado, todo lo que sea nacional y popular, para ellos es el enemigo, lo emparejan con el terrorismo y el narcotráfico. El combate de Estados Unidos hoy es narcotráfico, terrorismo y populismo, al mismo nivel. Por eso se dan el lujo de perseguir a los líderes populares como si fuesen, digamos, marginales de la historia, cuando son representativos de las mayorías populares, como acá es Cristina, o como en Brasil es Lula, o como en Ecuador es Correa. Entonces, esto está sucediendo y yo creo que el éxito o no éxito depende de varias cosas. Yo creo que hemos construido un gobierno de coalición electoral lo suficientemente amplio que le dio la victoria contra estos enemigos, insisto con la palabra enemigos, no opositores que son otros. Los opositores están muy callados, ¿eh? También quiero decir esto, los opositores están muy callados porque cuando hay épocas de definiciones como esta, se utiliza para los muertos para tirarlos sobre la mesa, o se utilizan las cuarentenas para arriesgar la vida de miles de argentinos para tratar de deteriorarla, tendrían que estar más activos los opositores porque se trata de la defensa de la vida y de la democracia. Sin embargo, están callados. Pero estos personajes tienen un diseño diferente. El diseño diferente es acumular el máximo nivel pétreo de un antiperonismo que han instalado hace muchísimos
años y que lo renuevan en su odio y en su ira, siembran odio. El gobierno está trabajando muy bien en lo que hace a enfrentar los problemas que tenía que enfrentar. Uno podrá decir mil cosas, que la deuda más, que la deuda menos, pero el tema del hambre, el tema de crear instrumentos económicos, intentar llegar a todo el mundo, aunque no se pueda, porque a veces hay errores, ojalá pudiésemos, hay que destrabar mucho más dinero todavía, pero está haciéndolo. El problema es dónde estamos nosotros los militantes. Y ahí está el tema. Cuando yo veo el del comunicado del Partido Justicialista, me da vergüenza de ser peronista, porque le está diciendo a estos personajes que firmaron esa solicitada, muchachos, pórtense bien. Y esto no es así. Esto es la lucha política, que es dura y que necesariamente requiere de fortaleza, de conciencia, de política y de estrategia para enfrentar a estos enemigos. Bien, ahora, ¿cómo lo ve al gobierno usted parado frente a estos sucesos? ¿Lo siente contundente, tibio, moderado, equilibrado? No, el gobierno tuvo una respuesta muy fuerte con este comunicado de Cambiemos. El gobierno está enfrentando, llevan un poco más de 200 días de gobierno, 180, 200 días de gobierno. La verdad que lo tratan como si fuese un gobierno de 20 años de deterioro, prácticamente igual. Está llevando las cosas por un carril donde yo no voy a hacer las críticas que le hago, porque las hago por adentro las críticas. Yo por afuera no le voy a dar de comer al enemigo. Creo que hay cosas que las podríamos hacer mejor, y sí, pero hay que estar en el gobierno. Entonces, le voy a dar un solo dato. Mi pensamiento, yo sé que después de que pase este coronavirus, esta pandemia, que va a pasar, vamos a tener la vacuna, va a tener que ser universal, va a tener que ser gratuita, no puede ser patentada, que es lo que estamos trabajando en la COPAL. Yo estoy en la COPAL, sí, la Confederación de Partidos Populares de América Latina, y estamos exigiendo esto a nivel internacional, está siendo aceptado. Cuando pase esto, va a haber más de 50 países en default. Claro. ¿No nos estaremos apurando? Esta es una pregunta. Sí, sí. Esta es una pregunta nomás. ¿No estaremos apurando en firmar algo cuando a lo mejor, habiendo 50 países en default, surgen otros instrumentos más beneficiosos? Bueno, esta es una pregunta que yo hago. Esto no va en contra del gobierno, digo, reflexionemos sobre estas cosas, veamos por qué no llegamos a algunos lados, fortalezcamos la cuarentena, que es el único remedio que existe para esta enfermedad. Sí. No existe otro remedio. Estamos orgullosos de nuestros científicos que crearon 3 kits diagnósticos en menos de 120 días, uno serológico y 2 moleculares, que nos ponen en el 9º país del mundo que lo hacemos. Hemos puesto en marcha 3 fábricas de respiradores. Nuestros bioingenieros científicos hicieron carpas de duplicación y cuadruplicación de respiradores, inventando para tratar de tener una respuesta. Estamos controlando como uno de los mejores países del mundo el tema de la cuarentena en cuanto a cantidad de muertos por millón de habitantes, y sin embargo estos mamarrachos, enemigos, cipayos, mercenarios del coloniaje, vienen a plantear que nosotros necesitamos matar a alguien que es... Esto realmente es insólito. Yo estoy absolutamente enojado, absolutamente convencido de que con estos personajes no se puede construir nada en la Argentina, y la diferencia entre ellos y nosotros, ¿saben cuál es? Que en la lucha contra el caníbal, sí, nosotros no lo comemos. No lo comemos, claro. Sí, nosotros memoria, verdad y justicia, transparencia absoluta y de cara a la sociedad. Bien, bien. Ahora, está claro cuáles son las consignas. ¿Cómo lo ve el movimiento obrero, Jorge? Bueno, yo formo parte
Yo soy un jarrón chino en el movimiento obrero. ¿Sabía usted que soy un jarrón chino? Porque vengo de la Secretaría de los Argentinos, así que imagínese, de muy jovencito. Eh, Veo el movimiento obrero, como siempre, con sectores que defienden las conquistas laborales y sectores con los cuales yo milito más intensamente, como la Corriente Federal y el MTA, que saben que no se puede defender las conquistas laborales fuera de un contexto de un modelo de país que tenga un gobierno nacional y popular, porque cualquier gobierno que no sea nacional y popular va a venir a destruir una de las construcciones sociales más firmes que viene del ideario filosófico de Perón, no del ideario gubernamental. El filosófico, el Perón que nos falta rescatar. Ese ideario es la comunidad organizada. Y por eso nosotros tenemos que plantear. Fíjense que en la campaña electoral no pudimos plantear la nueva constitución. ¿Por qué? Porque no entró en los acuerdos. Claro. Somos respetuosos de los acuerdos. No pudimos plantear el tema de los presos políticos. Fuimos respetuosos. Pero ahora tampoco pudimos plantear el tema de la estatización de los servicios públicos, que son derechos humanos, porque si son públicos son derechos humanos. Sí. Tampoco lo pudimos plantear. Bueno, ahora lo estamos planteando. ¿Se lo estamos exigiendo al gobierno? No, le estamos diciendo, no puede haber democracia con presos políticos. Inventen algo. Bueno, la reforma judicial puede ser una herramienta, pero yo querría acciones mucho más rápidas sobre eso y mucho más firmes sobre eso. Pero bueno, no lo estamos apretando al gobierno porque sabemos las dificultades, pero sí sabemos que los presos no pueden estar más porque ya se sabe que son parte de operaciones políticas de persecución, denigración, humillación y linchamiento mediático de cada uno de ellos. Pero también vamos a plantear la nueva Constitución. ¿Por qué? Porque en la nueva Constitución es donde puede tener amparo constitucional la comunidad organizada. Es decir, el poder del pueblo. Fíjense, pensemos solamente. Nuestro preámbulo dice, el pueblo no gobierna ni delibera. Empieza así. Sino a través de su representante. Sí. Y yo le digo, para el peronismo, el pueblo sí gobierna y sí delibera a través de la comunidad organizada y las organizaciones libres del pueblo. Bien, ahora, está bueno, escuchaba a algunos muchachos discutir días pasados sobre cuál es el foro donde hay un ámbito para la discusión de estos temas, los grandes temas nacionales. ¿Cuál es el foro, Jorge? Bueno, nosotros, yo le digo cuáles son los foros. Yo participo en muchos foros. ¿Sabe lo que pasa, Aldo? Como soy dinosaurio, me invitan de todas las tribus. Pero dice que te tiene que poner siempre en algún lugar, ¿no? Claro, el jarrón chino, ¿vio? Jarrón chino, sí. Pero, no, digo lo siguiente. Me parece que tenemos 45 años de neoliberalismo cultural dominante. Claro. En esos 45 años, a todos, me incluyo, lo incluyo a todos nos entró el bichito neoliberal, del individualismo, del consumismo, esas cosas pequeñas, que si no tenemos el último celular, no va a ser cosa que nos quedemos, ¿no es cierto? Esas cuestiones que diferencian, al decir de Rodolfo Kusch, del estar al ser. Sí. Sería largo discutirlo, pero sí, charlarlo. Pero reflexionamos poco sobre nosotros mismos y reflexionamos más sobre los objetos, sería, digamos, la definición. Claro. Entonces el neoliberalismo ha llevado a que ese individualismo se traslade a algunos sectores de la política. Yo sufrí mucho en los años 90 todos aquellos que iban dejando en el camino los sueños para transformarlos en bienes, por no llamarlo de otra manera. Eso hizo que lo denunciase, que lo tuviese como eje, digamos, de construcción. Las utopías y las esperanzas son lo que movilizan la militancia. Yo tengo mucha confianza en los jóvenes, que vienen mucho más sanos que nosotros. Y digo más sanos que nosotros porque las macanas que hicimos nosotros cuando éramos jóvenes,
difícilmente la pueden hacer los jóvenes hoy. ¿Se podrán equivocar? Sí, se pueden equivocar mucho. Pero yo, de antemano, como el comodín del mazo, les perdono todo porque nunca van a ser tan salvajes como fuimos nosotros. Pero el ámbito de discusión se va construyendo en la reconstrucción del movimiento nacional en la medida que podamos deponer los sectarismos. ¿Por qué? Porque el movimiento nacional se reconstruye no a través del partido, se reconstruye en una larga mesa donde nadie tiene que perder su identidad, a nadie se le pide que pierda su identidad. Pero pongámonos de acuerdo, quizás está, el único liderazgo que existe es el de Cristina, quizás no alcanza para el conjunto del movimiento nacional, sí alcanza para gran parte, es la única líder que hay hoy en la Argentina, y hay un presidente que, aceptando esa conmovisión, dijo alguna vez, con Cristina sola no alcanza y sin Cristina tampoco. Entonces está en esa composición. El movimiento obrero organizado, los movimientos sociales, primero la patria, que es una construcción, con otras identidades, con otros... queremos forjar un puerto donde se produzca esto que usted dice. ¿Cuál es el ámbito de discusión? El ámbito de discusión es respetándonos entre todos, sabiendo que tenemos que partir de estar ubicados en algo. Nuestra ubicación es, somos oficialistas, tenemos pensamiento crítico alto, tan alto que a veces es hinchaquinoto, pero nunca le vamos a dar de comer al enemigo. A partir de ahí, sabemos que todas las demás peleas son secundarias, porque la única pelea importante es contra quienes nos quieren destituir. Perfecto. Bueno, nos hemos pasado muchos minutos, ya varios minutos. Jorge, yo le quería dar a usted las gracias por compartir este tiempo con nosotros. Seguramente no va a faltar oportunidad para que en otro momento sigamos desgranando algunos aspectos vinculados con los hechos que se van sucediendo y a qué responden, o fundamentalmente en qué están anclados, ¿no? Así que le dejo una invitación, ya le formalizo una invitación para que en días estemos nuevamente en contacto y podamos ahondar en estas situaciones de la vida de los partidos políticos, de la política, qué está pasando en la justicia, si hubo respuesta o no, qué está pasando con la deuda, y seguro va a haber novedades. Así que le dejo mi saludo y le doy las gracias. No, gracias a ustedes, y bueno, podemos ir repasando tantas cosas que hay hoy en la Argentina porque está todo para reconstruir. Por supuesto, por supuesto. Gracias por su tiempo. Bueno, escuchábamos en este capítulo al doctor Jorge Rachid, quien de alguna manera hacía distintos tipos de enfoques de acuerdo a las temáticas que se abordaron. Tenían que ver con la llegada de Steve Bannon, los movimientos que se han dado en Latinoamérica, las suspicacias que generan estas personas que andan dando vuelta por el mundo y por allí donde pasan dejan alguna división, alguna situación amarga, algún suceso, alguna ruptura, alguna diferencia y alguna grieta. Diríase que también pueden ser sembradores de grietas. Así que, ¿y qué es lo que ve Jorge Rachid desde el punto de vista de la política nacional? ¿Cómo lo ve posicionado al gobierno, a la oposición, a los enemigos? Él entiende que hay enemigos del país. Los opositores son otros, dijo, son otra cosa. Y además también una suerte de abordaje de qué es lo que puede llegar a estar pasando dentro del movimiento obrero. Fue muy rico en conceptos, así que seguramente los habrán podido capitalizar ustedes, y ya nos estamos yendo, prácticamente no tenemos tiempo. Desde aquí, desde el canal del diario digital, conclusión, Sebastián Moreno y Aldo Batizaco te dicen que estaremos en el próximo capítulo con los temas de la actualidad, la información y también con el análisis y la opinión de los protagonistas. Chau.